Volvió. Bien, ahora estoy grabando. Bueno, a ver. Ayer nos habíamos quedado en poder charlar sobre por qué el derecho a la comunicación era un derecho humano, ¿no? No sé si lo tienen ahí marcado en las carpetas, si están siguiendo con las carpetas y tomando apuntes, pero la idea, bueno, es que lo vayan haciendo. Es una dificultad que noté en los trabajos en general, que incluso con el grupo que estuvimos presencial también sucedió, que, que cuesta poder explicar el por qué. O sea, ¿por qué es un derecho humano? Claro, se explica fácilmente si digo porque está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Se explica fácilmente. Sin embargo, la palabra derecho a la comunicación, el concepto de derecho a la comunicación no está en la declaración. En la declaración está lo que nosotros veníamos trabajando: libertad de expresión, de opinión y de recibir información por cualquier medio de expresión, resumiendo. Pero no dice derecho a la comunicación. ¿Mm? La idea es poder pensar por qué el derecho a la comunicación que tenemos las personas debe ser considerado un derecho humano. Lo que yo un poco les decía ayer. ¿Por qué tiene que estar a la par del derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación? ¿Por qué se pone al mismo nivel el derecho a la comunicación? Y porque también es importante, como los otros derechos. Bueno, bien, pero ¿por qué es importante? Pues yo digo, bueno, el derecho a la alimentación es muy obvio que es importante, ¿no? Pues nos morimos si no comemos. El de la vivienda también, porque el estar al abrigo del clima también es importante porque está relacionado con la salud. El de la educación está muy vinculado con el tema del trabajo, con el tema del desarrollo de la cultura. El de la salud es también bastante obvio, ¿no? El tema del acceso gratuito a la salud es fundamental para que una persona pueda desarrollar su vida. Pero, ¿y por qué poner a ese nivel a la comunicación? O sea, ¿por qué es tan importante? Porque las personas necesitan expresar sus derechos. Por ejemplo, qué quieren o qué necesitan o algo así también. Bien. Te voy a Porque sin la redondear. comunicación, ¿cómo van a decir tienen hambre o por ahí tienen frío o algo así? Bien, pero eh, decirlo en ese caso, como vos lo decís, María Paz, estás pensándolo sin la utilización de los medios. O sea, claro, en términos que vos lo decís, bueno, sí, claro, comunicarle a las personas que me cuidan, tengo hambre, tengo frío, necesito un abrigo. Pero nosotros estamos hablando en términos de la utilización de los medios de expresión, de los medios de comunicación en general. O sea, Uh-huh. ¿por qué expresarse libremente y sin censura? Porque hasta ahora estamos viendo que el derecho a la comunicación es eso, ¿no? Después vamos a agregar otras cosas, pero ¿por qué expresarse libremente y sin censura? Y al Para mismo tener tiempo información. ser, bueno, pero ¿por qué es importante tener información? Porque para la hora de tomar decisiones, por ejemplo, sobre algo importante de nuestro país, tenemos que estar informados sobre qué consecuencias van a traer o qué beneficios y todo lo que le sigue. Ahí estamos mejor. Mira, vos querías decir algo que se está eliminando tu cuadro, ¿no? De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. No, tienen prendido el micrófono, por eso se elimina el tono. Exactamente, María Paz. Pasa por ahí, por el tema de la importancia que tiene en las sociedades tan complejas en las que vivimos el tomar decisiones sobre nuestra vida con la información necesaria y no con una información sesgada respecto a solo una mirada de las cosas. Sino después le vamos a ir Con agregando, toda la información incluida. claro, con toda la información posible. Fíjense cómo... A ver.
Ludmila, silenciate porque se acopla. A ver si ahora. Sí. Ludmila. Me escucho a mí mismo. Con un eco. Ludmila. No, no me escucha. Bueno, voy a intentarlo seguir así con el eco. A ustedes les molesta también, ¿no? Complicada la aplicación. Lo que les decía. Ay, me perdí. No, esto, la importancia de poder tomar decisiones para nuestra vida, ahí se silenció, con la información adecuada, ¿no? Un ejemplo que es muy fácil de apreciar respecto a esto es todo lo que pasó con el tema de la pandemia, ¿no? Como con la información que nosotros debemos tener para cuidarnos y, por ejemplo, para inmunizarnos a través de la vacuna, como cuando la información que llega se parcializa, o sea, nos llega una sola información, puede pasar, y de hecho a muchas personas le pasó que decían no vacunarse porque creen que la vacuna le va a hacer mal a la salud, porque escucharon una información parcial sobre esa vacuna. No escucharon toda la información que hay en torno a eso. Sí, pero ¿no? muchas veces la información tiene que estar acompañada de hechos también, o por ejemplo de pruebas. Claro, bueno, justamente. Tiene que estar acompañada de prueba, pero cuando vos escuchás una sola información, tal vez las personas terminan creyendo que la prueba es que lo dice la televisión, ¿no? Sí. O Bueno, todo que, el mundo cree lo que dice la claro, televisión. porque aparte, fíjate que muchas veces quienes afirman determinada mirada sobre las cosas te dan como una especie de prueba, porque entrevistan a especialistas que coinciden con esa mirada, lo hacen a más de un especialista, te ponen hasta ejemplos de otros países, pero no deja de ser una mirada parcial. Sí, Entonces, la necesidad de que yo reciba la información adecuada, o sea, que reciba, y acá incluyo otros dos conceptos que a lo largo de la materia vamos a sumar, que es el de diversidad y pluralidad, o sea, que yo reciba información diversa y plural. Plural significa que se expresen voces con distintas opiniones, es muy importante para esa toma de decisiones. sí. Esa es la razón por la cual el derecho a la comunicación se incluye como un derecho humano fundamental. ¿Mm? Nosotros veíamos con el tema de la libertad de imprenta que esa idea estaba muy vinculada con con una época y un tipo de medios, que son los medios que se imprimen, o sea, que se publican a través de la impresión. En 1948, cuando se sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya se habla de libertad por cualquier medio de expresión, porque la radio y la televisión ya estaban bastante asentadas, sobre todo en la sociedad europea, no tanto en América Latina, ¿no? Nosotros tenemos que ubicar, y esto creo que lo habíamos charlado, pero tenemos que ubicar la radio naciendo en 1920, ¿m? La televisión naciendo en términos más experimentales a mediados de la década del 30, pero tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que si bien la primera transmisión de radio en la Argentina se hace en 1920, de hecho es considerada la primera transmisión de radio a nivel mundial, para que el medio se expanda tiene que haber personas con receptores, ¿no? Que puedan recibir la Esa señal. información. Claro, que yo emita, si no hay nadie que me escuche, no tiene ningún sentido. Sí. Pasa lo mismo con la televisión. Bueno, en la Argentina la primera transmisión televisiva se hace en 1951. Van a transcurrir unos 10 años para que empiecen a existir televisores
en los hogares. Pasa lo mismo con la radio, o sea, la radio en la Argentina en la década del 40 y la década del 50, tal vez en el 50 se expande un poco más, pero en la década del 40 podías encontrar una radio en una manzana, ¿no? A veces la gente se juntaba en una casa, hoy como a veces nos juntamos Era a ver poco una común. película, a ver el mundial. Era poco común porque era caro. Ah, claro, no todos tenían acceso a ese recurso. Claro, no todos tenían, sí, no todos tenían acceso a los receptores de radio. Eso se va convirtiendo en más barato, más accesible con el correr del tiempo y con el desarrollo de la tecnología. Sí, Entonces, en 1948, cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la radio y la televisión en Europa, impulsadas por las dos guerras mundiales, la de 1914 y la de 1938, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que son grandes impulsoras de estos medios, tanto de la radio como de la televisión, porque saben ustedes que, o no, pero bueno, para tener en cuenta, en cualquier guerra, mucho, nosotros lo vivimos con la guerra de Malvinas, siempre los gobiernos que llevan a un país, a un pueblo, a una guerra, tienen que convencer a su propio pueblo de que la guerra es justa, porque es la población la que pone a los soldados, ¿no? Entonces necesita contagiar un espíritu patriótico, un espíritu de que hay que ir a la guerra porque hay que defender la soberanía, hay que defender el país, bueno, todas esas palabras que intentan adornar un hecho tan sangriento y tan trágico para una población. Bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la segunda, pero la primera fue un primer impulso, fueron grandes impulsores de estos medios de comunicación precisamente para esto, para convencer a la población de la necesidad de esa guerra. De hecho, se considera que el gran impulsor de la radio como medio de comunicación de masas fue Adolf Hitler. Lo ubican, me imagino. ¿No? no, ni idea. Ni idea. No, Bueno, fue quien estaba al frente de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ustedes supongo que lo deben estar ya por ver en historias, si no es que lo abordaron, historia del siglo XX. ¿Trabajaron algo o no? ¿No? más o menos. Sí, el profe nos mandó trabajos con preguntas sobre la guerra mundial y eso. Sobre la Pero no me Segunda acuerdo Guerra si era la Mundial. primera o la segunda. Bueno, brevemente porque viene a cuenta de entender por qué en 1948 se firma esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual aparece de manera más amplia los derechos vinculados con la comunicación, que es lo que a nosotros nos interesa. Entre 1914 y 1918 está la Primera Guerra Mundial. El principal vencido de esa guerra, porque fue el principal impulsor a partir de las ocupaciones territoriales que hizo, fue Alemania, ¿no? Y después un grupo de países que aliados combaten contra Alemania, sobre todo países de Europa. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, a Alemania le empiezan a hacer pagar lo que le llaman como la deuda de la guerra, ¿no? Como le hacen pagar a Alemania un dinero muy importante para reconstruir las ciudades que se habían bombardeado y que se habían destruido durante el transcurso de esa primera guerra. Durante el periodo de entreguerras, que va entre 1918 y 1938, surge un movimiento
que es pues un movimiento político, pero con un fuerte contenido militar, que es el nazismo. Tal vez escucharon más hablar del nazismo que de Hitler. Hitler es quien encabeza el movimiento nazi, que convence a la población de que para Alemania recuperar la dignidad tiene que reconstruirse y tiene que limpiar el país de las poblaciones que no pertenecen a una raza. Era un movimiento profundamente racista. Y él empieza a hablar de la superioridad de la raza aria por el resto de las razas. Y particularmente tiene un discurso muy violento contra la comunidad judía. Habrán escuchado hablar de lo que fue el holocausto judío, ¿no? Los campos de concentración y el genocidio sobre un sector de la población alemana que practicaba la religión judía, que provenía de los territorios de Israel. En ese momento Israel no tenía territorio, los judíos estaban expandidos por toda Europa porque no tenía territorio propio, territorio que empieza a recuperar después de la Segunda Guerra Mundial, y había muchos que se encontraban en Alemania. Hitler convence a una parte muy importante de la población de que los judíos eran uno de los problemas por los cuales Alemania se encontraba en una crisis económica y social muy potente, vinculada también con el dinero que tenía que pagar a los países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. Bien, en 1933 Hitler es elegido primer canciller de Alemania, lo que acá conocemos como presidente, ¿no? De acuerdo al sistema de gobierno de Alemania en ese momento, se consideró, salió elegido por elecciones como primer canciller. Y a partir de ahí fue construyendo toda esta idea sobre la superioridad de la raza aria sobre el resto de las áreas, que también llevó a ir ocupando otros países, ¿sí? Como diciendo, nosotros somos superiores, nosotros tenemos el derecho por ser superiores de ocupar otras naciones. La ocupación de esas naciones, lo digo así muy sencillamente y a grandes rasgos, desata la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual inicialmente se enfrentan principalmente Alemania contra Francia e Inglaterra. Después se van sumando otros países y se terminan conformando dos grandes bloques que se enfrentan. Por un lado, Hitler en Alemania, aliado con Italia y España, con Mussolini en Italia y con Franco en España, y por otro lado, un grupo bastante grande de países, encabezados por Francia e Inglaterra, pero también a los que se suman Estados Unidos y Rusia, en ese momento denominada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética que venía de la Revolución Rusa de 1917. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, que se termina con el ingreso del lado occidental, o sea, del oeste por Estados Unidos y del este por la Unión Soviética, estos países se dividen Alemania en dos. Alemania queda partida en dos y queda de un lado Alemania democrática y del otro lado Alemania federal. Partido con lo que se conoció como el Muro de Berlín. Cuando esos países ingresan a Alemania, lo que descubren son los campos de concentración donde donde encuentran todo lo que significó el aniquilamiento de un pueblo solo por pertenecer a una religión, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 6 millones de personas asesinadas. Esto que resulta
tal vez dicho así, sin ninguna imagen, no muy impactante, en ese momento produce un impacto muy grande porque empiezan a haber filmaciones de montaña de cadáveres en, en Alemania, de campos de concentración donde se encuentran hornos, donde se mataban a la gente para no dejar rastro, porque para aniquilar tal cantidad de población aplicaron la ciencia para poder encontrar la manera de deshacerse de los cuerpos. Bueno, esto produce un impacto tan grande que cuando se piensa en una reconstrucción del mundo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se ve la necesidad de pensar una declaración universal sobre los derechos humanos, donde se ponga como principio que hay derechos que los llaman inalienables, esto es, que no se pueden enajenar, que no se lo puede sacar a ninguna persona por ser persona, independientemente de su raza, de su religión, de sus ideas políticas, de su nacionalidad. No hay nada que pueda establecer algo que le quite a esa persona esos derechos. El solo hecho de ser persona ya es considerado lo único y necesario para que esos derechos sean parte de lo que te protege como persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de esto, ¿sí? Parte del impacto que genera a nivel mundial lo que fue la Segunda Guerra, que además del aniquilamiento de la comunidad judía, dejó 30 millones de personas muertas por los enfrentamientos, fue la más sangrienta que vivió la humanidad. Y ese impacto lleva a la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Como yo les decía, si nosotros vemos la Declaración Universal, hasta 1948 no se habla de derecho a la comunicación. ¿Qué estaba prohibido o cómo? No, porque en realidad todavía con hablar de libertad de expresión, de opinión y de recibir información, alcanzaba para contemplar los derechos vinculados con la comunicación. No se necesitaba un concepto más amplio, como después aparece el concepto de derecho a la comunicación, que aparece mucho más adelante, tal vez por el propio desarrollo de la tecnología en ese momento, ¿no? Si bien ya se establece que sea por cualquier medio de expresión, no se pone un medio en específico, como había pasado en la Constitución Argentina en el 1853, que se habla de la prensa. Todavía no se contempla la necesidad de poner un concepto más amplio. Se agrega el de recibir todo tipo de información que no estaba contemplado en otras declaraciones ni en ninguna legislación de ninguno de los países, pero no se habla de derecho a la comunicación. Recién se va a hablar de derecho a la comunicación en 1980. Ahí, a ver, voy a abrir un archivo de Word y lo voy a compartir, así voy escribiendo algunas cosas, porque tal vez si las digo les va a costar escribirlas. Bueno, ahí lo ven, ¿no? El Word mío, sí. Sí. ¿Lo ven? Bárbaro. Bueno.
En 1980, voy a aumentar el tamaño así lo ven mejor. Se publica en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, ahora voy a explicar qué es la ONU, también explicarlo un poco más porque nos va a permitir explicar otras cosas. Lo que se conoce como un hecho histórico en la comunicación, que es el informe MacBride, así se denomina. El informe MacBride habla por primera vez del concepto de derecho a la comunicación. Recién en 1980 por primera vez aparece este concepto con el que nosotros queremos trabajar. Voy a explicar un poco la idea central de lo que es el informe MacBride y después cómo se entiende esa idea en el marco de lo que pasaba en el mundo en 1980. ¿Sí? Estamos hablando de 32 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, lo que sería la idea principal de este informe, el informe es que debe existir en el mundo un equilibrado, y así lo llama, flujo de la información. ¿Sí? Y este concepto, equilibrado flujo de la información, es lo más importante en la idea que plantea el informe MacBride. Vamos a hablar un poquito del contexto en el que se produce este informe. El mundo en ese momento estaba dividido en dos grandes bloques de poder, que son los que se constituyen, como les expliqué hace unos minutos, luego de la Segunda Guerra Mundial, al partir de cómo encabeza el triunfo sobre Alemania, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, el país con quien levanta más en el mundo la idea de la necesidad de organizar la economía desde un concepto capitalista, y la Unión Soviética, que discute esa idea planteando que hay que hacerlo desde una mirada socialista, diferente a la capitalista. Eso divide al mundo en dos grandes bloques de poder. El bloque occidental, donde está Estados Unidos a la cabeza, y el bloque oriental, donde está la Unión Soviética a la cabeza. URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Decía, el centro de la Unión Soviética era en ese entonces Rusia. ¿Sí? Estados Unidos en el bloque occidental, Rusia en el bloque oriental. Pero había otro grupo de países que tenían una tercera posición, se le llamaba. En ese momento se los empezó a conocer como los países del tercer mundo. Esta idea de tercer mundo como diferenciándose de los otros dos, del mundo del bloque occidental y del mundo del bloque oriental. ¿Me siguen? ¿Sí? A estos países también se los conocía como países no alineados. Además, un nombre que se utilizaba. Esta diferencia que existía entre el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, pero que no era solo Estados Unidos, sino todos los países que influenciaba a Estados Unidos, y el bloque Claro, oriental, digamos que los más poderosos. los más poderosos, claro, que se identificaban con el sistema capitalista como forma de organización social, Sí, y los que estaban alineados con la URSS, que se identificaban con una mirada antagónica al capitalismo, hablando de que la organización debería ser una organización socialista, junto con los países que son del tercer mundo, que en realidad se empiezan a conformar a partir de la década del 60 con, lo voy a poner, se conforman en la década del 60 las guerras que se conocen como guerras de descolonización de África y de Asia, comienzan a expresarse también en el marco de la ONU. O sea, estos tres bloques expresan sus diferentes miradas en la ONU. ¿Sí? sí, Bueno, repaso, en 1980, que se publica en el marco de la ONU el informe McBride, se habla por primera vez del derecho a la comunicación. La idea principal de este informe es que debe existir en el mundo un equilibrado flujo de la información, le voy a agregar acá, que garantice el derecho a la comunicación. Este planteo se hace en un contexto dividido a nivel mundial en estos tres grandes bloques que expresan sus miradas diferentes en la ONU. ¿Qué pasaba?
Un breve paréntesis para explicar algo que también es importante. ¿Cómo se organiza la ONU? Entonces y ahora. Recordemos que la ONU es un organismo internacional que se constituye, se conforma al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así a En eso se grandes hicieron las rasgos, guerras frías, ¿no? claro, la Guerra Fría es el enfrentamiento entre estos dos grandes bloques, Sí. el bloque occidental y el bloque oriental. Es una guerra que arranca posteriormente a la Segunda Guerra Mundial y que en el medio de esa guerra es donde se produce este proceso en África y Asia, que empiezan a establecer una vez que los países se independizan de sus colonias, de sus colonizadores, que principalmente son países europeos alineados con Estados Unidos en el bloque occidental, aunque hay algunos en Asia que también estaban alineados con la Unión Soviética, con países que forman parte de la Unión Soviética. La Guerra Fría es lo que marca todo el periodo y en la ONU también se expresa. Pero en la ONU se expresa de una forma particular, porque ¿saben cómo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Tienen idea? ¿Cómo? ¿Cómo finaliza la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hecho le da cierre a la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial se dice que culmina con las dos bombas atómicas que Estados Unidos tira en Japón. Sí, Que una vez que se vence Alemania, Estados Unidos continúa la guerra con Japón. Japón en ese momento, en los últimos años de la Segunda Guerra, se había aliado a Alemania. Por lo tanto, los historiadores lo que dicen es que la Segunda Guerra no termina hasta que no termina esta guerra entre Estados Unidos y Japón. Y esa guerra termina con dos bombas atómicas. Otro impacto a nivel mundial, la existencia de bombas atómicas, ¿no? Que es la primera y la única vez que se tiran bombas atómicas sobre población civil. sí. Dice que fueron los más afectados, ¿Quiénes? la población civil. Claro, sí, de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de todos los que fueron masacrados o los que fueron también lastimados por las bombas. Claro. Sí, sí, además de los quienes pertenecían a los ejércitos regulares de cada país, ¿no? Sí, La población civil fue la guerra en la que hubo mayor cantidad de muertes civiles porque se bombardearon ciudades enteras. sí, Eh, pero lo más sangriento de todo fue que la humanidad descubre la potencia destructora de una bomba atómica, que es la primera y la única vez que se tira, que se utiliza, pero que muestra todo su poderío y lo hace Estados Unidos. Ante esa demostración de fuerza, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empieza a desarrollar también su potencial atómico. y sí, Como empieza a desarrollar su potencial atómico, porque está en plena Guerra Fría con Estados Unidos también empieza a compartir su tecnología con eh, Francia e Inglaterra, que también pasan a ser potencias atómicas. Y la Unión Soviética lo hace con quien en la década, fines de la década del 50 y la década del 60, también pasa a ser parte del bloque socialista, que es China. La Organización de las Naciones Unidas está dada por lo que se conoce como
el Consejo de Seguridad, este país y la Asamblea General. La Asamblea General está integrada por todos los países del mundo que forman parte de la ONU. Y las decisiones se toman por medio de votaciones en la que cada país tiene un voto. Por eso se llama asamblea, ¿no? Hay representantes de los países que van a la asamblea, se hacen propuestas, se discuten, al final se vota, cada país tiene un voto. Entonces, se toman decisiones por mayoría y minoría, como cualquier asamblea. ¿No? La mayoría, hay decisiones de mayoría y un grupo que queda en minoría. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el que tiene más poder, lo tiene porque está formado por 5 países: Estados Unidos, Rusia, la URSS en ese momento, Francia, Inglaterra y China. Fíjense, quienes forman parte del Consejo de Seguridad son los que en su momento tenían capacidad nuclear. Digo tenían, no porque ya no lo tengan, sino porque hay más países que ahora lo tienen. Pero estos son los que tienen mayor capacidad nuclear. ¿Qué particularidad tiene este consejo? Que cada país del consejo tiene poder de veto sobre lo que decida la asamblea. ¿Sabes lo que es poder de veto? ¿Qué? ¿No? ¿No saben? Poder de veto es que pueden vetar lo que se decide. O sea, la Asamblea General decide por mayoría algo y alcanza con que uno de estos países lo vete para que eso no sea aprobado. ¿Se entiende? O sea, tienen un poder enorme. Esto Sí. está pensado desde el punto de vista de la confrontación nuclear, ¿no? Como que uno de los países que tiene poder nuclear, decida que no se realiza, no se hace, porque si se hace, puede reaccionar con las armas nucleares. Y que haya una guerra nuclear ya no significa que haya ganadores y perdedores. Todos pierden porque si 2 países se enfrentan nuclearmente, el planeta se destruye. Así de simple. Una guerra nuclear hoy entre 2 países es la destrucción del planeta. No hay posibilidad de que pase otra cosa por el poder que tienen las armas nucleares. Sí. Entonces, lo que pasa es esto. Los países
que forman parte del tercer mundo, o sea, también conocidos como países no alineados, en la Asamblea de las Naciones Unidas tienen mayoría. O sea, acá, en la Asamblea General, los no alineados tienen mayoría. ¿Por qué? Porque cada país tiene un voto. Pero no tienen representación en el Consejo de Seguridad. ¿Se entiende? Sí, O sea, ellos pueden votar en la Asamblea General algo, pero si en el Consejo de Seguridad no están de no se acuerdo, aprueba, no se puede hacer, no se puede hacer. porque ellos son Bueno, los que mandan. exactamente. Esos son los que mandan. ¿Se entiende? Eso es, eso es exactamente lo que pasó con el informe McBride. Ujú. Les voy a explicar por qué. Esta, primero, qué sería el flujo equilibrado de información, por qué lo planteaban y por qué el Consejo de las Naciones Unidas no lo aprueba. ¿Qué decían? Principalmente Estados Unidos, voy arriba. La idea, vamos, la idea de Estados Unidos, sus aliados, cuando los países no alineados presentan la, en la Asamblea General de la ONU la propuesta de que se apruebe este informe McBride, era que no debía existir un equilibrado flujo de la información, sino que su idea era que debe existir, Diferencia. no, miren que extrañamente por la palabra que utilizan, un flujo libre de la información. Flujo libre de información. ¿Y eso qué significa? Eso iba a preguntar. ¿Qué piensan que puede significar? Y es como que trata de decir que quiere incluir a todo el mundo, pero en realidad no va a incluir a todo el mundo, sino que le va a hacer saber a todo el mundo lo que está por hacer o lo que quiere hacer o lo que tiene planeado. Estamos hablando de información, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo circula la información a nivel mundial. Sí, ¿Sí? Entonces ellos hablan de circulación de la información sin controles a nivel mundial. ¿Sí? como sin Pero, control. claro, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasa es, en realidad lo que pasaba en ese momento es lo que pasa en la actualidad. Y por eso también esto sirve para pensar la actualidad. ¿Cómo circula la información a nivel mundial? Bueno, la información a nivel mundial circula por medio de lo que se conocen como agencias de noticias. ¿Van a hablar de una agencia de noticias alguna vez? No. ¿Saben qué es una agencia de noticias? ¿No? Y por el nombre, digamos que es eh, que comparte información. Bien. Comparte información, pero ¿a quiénes? Al público, por ejemplo, a los ciudadanos o a las personas. Creo que es lo mismo igual. Sí, sería lo mismo, pero Sí. las agencias de noticias tienen una particularidad.
La definición de agencia de noticias es, voy a poner acá entre paréntesis, se llama así: servicio mayoritario de noticias. Es un mayorista. O sea, el mayorista nos puede vender a nosotros, pero por lo general lo que hace es venderle a los negocios, para que después Sí, nosotros vayamos y compremos, ¿no? Como que por eso sí, sí. a veces dicen venta mayorista y minorista. Mayorista es para los negocios y cuando compras una gran cantidad de productos, y minorista es para el público en general. Las agencias de noticias lo que hacen es venderle noticias a los medios de comunicación. ¿Sí? Después, si quieren comprobarlo, se meten en cualquier página de internet de cualquier medio de la Argentina, se van a la sección El Mundo o Internacionales, y la mayor parte de las agencias de noticias, entonces, en el momento que estamos hablando, y ahora, miren qué particularidades. Son agencia AP. ¿De dónde es? De Estados Unidos. Y sí, claro. Siempre Agencia AP aparece en todos lados. sí, siempre aparece en todos lados. Es la más difundida, es la que piensen que una agencia de noticias no es fácil instalar internacional, porque tenés que tener corresponsales en todo el mundo, y eso significa tener mucho dinero. Por lo tanto, tenés que tener una capacidad económica muy importante. Claro. Después, la otra, agencia muy importante es AFP, Agencia France Press, Francia. Tenés la agencia Reuters, Inglaterra. Tenés la agencia ANSA, Italia. Tenés la agencia dpa, de Alemania. Está la agencia EFE, que también seguramente la escucharon porque, al ser de España, es una de las que más transmite información en español. Aunque la mayoría de estas agencias ofrecen un servicio que pagan los medios de comunicación para recibir información de lo que pasa en el mundo en el idioma del origen del medio, ¿no? Pero Sí. fíjense que nosotros tenemos en estas 6 principales agencias del mundo, ¿no? Quienes tienen el poder de dar la información de todo lo que ocurre en el planeta. O sea, lo que llega a nuestros medios de comunicación sobre lo que pasa en cualquier país del mundo llega a través de estas agencias. Si hay guerra en Siria, ¿la cuentan los sirios? No, la cuentan estas agencias. Si hay guerra en Palestina, ¿la cuentan los palestinos que son las víctimas? No, la cuentan estas agencias. Y así uno cómo va a saber si es verdad o no. O Bueno, si no se lo están inventando o... Parece bueno, raro. es raro, pero es así. Sí, muy raro. Es precisamente lo que pasaba acá arriba, que es lo que les decía yo antes. Cuando los países del tercer mundo plantean un equilibrado flujo de la información a través del informe McBride, lo que estaban planteando es que esta manera de informar, es muy desequilibrada. O sea, Sí, es una balanza muy desequilibrada hacia los países más poderosos del mundo. Y sí, estos países lo habían sufrido en carne propia, los países estos que están acá, porque cuando fueron sus guerras de independencia, por ejemplo, muchos de los países de África estaban colonizados por Inglaterra y Francia. ¿Sí? Una de las guerras de sí. descolonización más conocidas
es la guerra de Argelia, que está en el norte de África contra el mar Mediterráneo, que divide solo el mar Mediterráneo, Argelia de Europa, y la guerra esa es contra Francia. ¿Y el mundo cómo se enteraba de esa guerra? A través de la agencia francesa, Franpress. No se enteraba por los argelinos. Esa experiencia de cuando pasa esta guerra de liberación, de descolonización, y se muestra esto, el desequilibrado flujo de la información que hay, donde lo que le está pasando a los países del tercer mundo, a los argelinos, te los cuentan los franceses, que son los que habían colonizado Argelia, es lo que lleva a plantear esta idea de lograr a través de la ONU un flujo equilibrado de la información. ¿Qué contestó Estados Unidos? No, no debe equilibrarse, porque para equilibrarse hay que controlar, tiene que ser libre ese flujo de la información. ¿Pero qué le contestaban Claro. los países del tercer mundo? Pero bueno, pero hasta ahora viene siendo libre y mirá lo que pasa. En la libertad ganan los poderosos. Sí, Yo tengo que controlar para beneficiar, para darle incentivos a los menos poderosos y que puedan contar lo que les pasa. Como por ejemplo, obligar a la agencia France Press por un tratado establecido en la ONU que difunda también información de una agencia argelina. Ponele, doy como ejemplo, ¿no? Eso sería equilibrar el flujo de la información a nivel mundial. sí, ¿Se entiende? sí, no solo que ellos Terminó. manejen esa información. Sí, o sea, equilibrar el flujo de la información tratando de ponerle límites a los países más poderosos y dándole incentivos a los menos poderosos para que puedan contar ellos sus propias realidades, lo que les Sí, pasa, ¿no? A los países de África y Asia. Bueno, sí, justamente eso es lo que dicen estos países. Para que exista y se garantice el derecho a la comunicación de las poblaciones de nuestros territorios, tiene que haber un equilibrado flujo de la información. Estados Unidos se niega, ¿y qué pasó? Bueno, los países del tercer mundo van a la asamblea, votan por mayoría que se apruebe el informe McBride y Estados Unidos, Francia e Inglaterra principalmente vetan el informe McBride. Por lo tanto, quedó ahí. No se aprobó. Quedó simplemente como un intento de alcanzar lo que estos países decían. Estos países lo que buscaban era alcanzar lo que ellos denominaron un nuevo orden mundial de la información. Conocido en ese momento como NOMIC. Nuevo orden mundial de la información. La comunicación, perdón. La discusión por este NOMIC, este nuevo orden mundial de la información y la comunicación, es lo que instala el concepto de derecho a la comunicación por primera vez. Todo este debate que yo les conté recién. sí. Bien. ¿Estamos?
¿sí? Ujú. Si ustedes se fijan en la actividad número 4, ahora lo voy a compartir para que lo tengamos a la vista. Lo que yo acabo de explicar es la pregunta 4, que si bien está desarrollada en el texto que les di, bueno, lo expliqué recién, como para que tengan una primera aproximación y el texto se entienda bien. ¿Sí? El texto que tienen para leer se llama Derecho a la comunicación, conceptos clave y contexto internacional, que es un texto que escribe quien en el momento que se escribe el texto, que fue en el 2014, creo que fue, era presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo. Escribe un texto donde habla de lo que es el derecho a la comunicación. Y después, en la segunda parte de ese texto, está lo que dice el debate sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. O sea, el debate sobre el NOMIC, que es lo que yo les acabo de contar. ¿Sí? ¿Ese es el trabajo número 4, profe? Ese es el 4. Fíjense que el punto 4 es ¿quiénes impulsaron en el marco de la ONU un nuevo orden mundial de la comunicación? ¿A qué aspiraban al proponer un nuevo derecho a la comunicación? ¿Sí? Si entendieron lo que yo les expliqué recién, la respuesta la van a poder realizar fácilmente. ¿Sí? Sí. Bueno, en el tiempo que nos queda, vamos a charlar sobre la pregunta 1, que tiene un poco que ver con lo lo que charlábamos al comienzo, que yo te decía, María Paz, del tema de la libertad de expresión y el derecho a la información, como lo que inicialmente se tenía en la Declaración Universal de los Derechos Humanos relacionados con los derechos vinculados con la comunicación, ¿no? La libertad de Sí. expresión y de opinión, y acá ya se nombra derecho a la información como esta idea de eh, la libertad de recibir todo tipo de información. Ya se lo nombra como derecho a la información. ¿Y el que Fíjese no que le esté dando del todo está violando un derecho? claro, sí, esa es la idea. Sí. ¿Y por Esa es qué la idea. hoy en día hay muchas personas que hacen eso? Bueno, de eso vamos a hablar Y, durante todo el año. y otra pregunta también muy importante. Las Sí. personas que le dan, que les dan esa mala información o no terminan de darle la información, ¿se dan cuenta de todo lo que está pasando? Eh, yo creo que sí, pero en realidad, a ver, Es como tienen un, una mirada parcial de lo que está pasando. por ¿Ves? ejemplo, vos, si tu Sí, mamá viene y te dice, bueno, vos tenés que hacer esto y esto, vos no le vas a discutir porque sabés que ella tiene la razón. Es lo mismo que si me ponen algo en la tele, entonces vos decís, ah, pero mira que lo está diciendo mira que lo está diciendo un profesional y entonces yo le creo. claro. La sola idea de que esté en todo el mundo o que todo el mundo hable eso o que esté, por ejemplo, en un medio de comunicación, creo que ya es algo que
es importante. que lleva a las personas a creer que es verdad. Sí. ¿No? Es así. Es lo mismo que contábamos recién. Si todas las agencias internacionales te cuentan una versión de la historia, vos crees que es verdad, pero en realidad no estás sabiendo que esas agencias internacionales tienen una mirada particular sobre eso que te están contando, porque pertenecen todas a un grupo de países muy poderosos, que puedan tener intereses en común, y por eso te cuentan una mirada desde ahí. Sí. Bueno, justamente nosotros estamos viendo, una de las cosas que yo hablaba con sus compañeros en la clase presencial es que nosotros yo trato de que pensemos y que entendamos claramente qué es el derecho a la comunicación, porque va a ser nuestra perspectiva desde la cual vamos a estudiar a los medios. ¿Sí? Sí. Todos tienen una perspectiva cuando observan algo, cuando Sí. tienen una mirada sobre las cosas, una mirada que tiene que ver con sus gustos, con sus ideas, con su historia personal, con su experiencia, aunque creamos que no, todos tenemos una mirada. Entonces, yo no entiendo un observatorio sin poder hacer explícita cuál es esa mirada, ¿no? Entonces, la mirada que yo propongo para el observatorio es precisamente la mirada del derecho a la comunicación. Que de hecho, después lo vamos a ver, es la mirada desde la cual se legisla hoy el funcionamiento de los medios de comunicación, porque la última ley que se sancionó para regular el funcionamiento de los medios en la Argentina tiene una mirada desde el derecho de la comunicación, a la comunicación. Por eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? La idea es que podamos entender bien este concepto para después poder hacernos las preguntas que te hacías vos, María Paz. O sea, ¿pero pueden entonces hacer esto si saben que no están garantizando nuestro derecho a la comunicación? Y bueno, vamos a ver que en realidad lo saben, pero quien lo hace suele pensar la comunicación desde otra mirada. Sí. Que Es no es de la que la mirada como un comunicación se derecho. puede pensar de muchas formas. Bueno, fíjense que ustedes tienen. ¿Qué pasó? No, espera un poquito. Fíjense que ustedes tienen, a partir de la lectura del texto, pensar con sus palabras si están de acuerdo o no con esta frase que está en el texto. Abordar la comunicación desde un enfoque de derechos humanos, que es lo que nosotros estamos pensando, exige subordinar las consideraciones de negocio al respeto a otros derechos y al interés público. ¿Mm? ¿Qué significa esta frase? Yo no les pregunto que expliquen la frase, pero tienen que entenderla para poder dar su mirada. ¿Qué significa? Que la comunicación como un derecho debe estar por encima, debe ser una mirada superior a la idea de pensar a la comunicación como un negocio. ¿Sí? Bueno, justamente de lo que estábamos hablando recién, María Paz, está ese problema, el conflicto permanente que puede existir entre la comunicación como derecho y la comunicación como negocio. Ahí hay un Claro. conflicto para pensar. Sí. ¿Sí? Y ese es el conflicto que nosotros vamos a pensar en la materia. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Vos vas a dar una mirada de las cosas porque vende esa mirada de las cosas, o vas a dar una mirada de las cosas porque es la correcta. Bueno, son miradas distintas. Y ahí es donde aparece el conflicto. O algunas personas también lo hacen porque les conviene o porque... Bueno, pero la conveniencia pasa por ahí, por lo económica. La económica desde que podés ser dueño del medio, como podés trabajar en un medio, y económica porque perdés tu trabajo si no tenés esa mirada. Claro. ¿No? Pues, también la mirada económica pasa por ese aspecto. Bueno, eso es lo que vamos a profundizar bastante en la materia durante el año, y vamos a tratar de entender cómo
cómo se comportan los medios de comunicación desde esa perspectiva. Quiero que charlemos un poco sobre este párrafo, ¿sí? Para que lo voy a compartir. Y mientras ustedes los leen, yo me voy a ir a buscar un vaso de agua porque yo no puedo seguir hablando, ¿sí? Quiero que lean este párrafo. ¿Lo llegan a leer desde mi compartir pantalla o lo tienen que hacer desde...? Yo sí lo puedo acercar. Lo leo. Y ver, yo ya voy a buscar un vaso de agua y vuelvo, y ver qué no entienden de lo que dice ahí, de todos los derechos y libertades que allí se expresan. ¿Cuál? De... De este párrafo que está acá, Ah, ok. del primer punto. Libertad de imprenta, libertad. Bueno, muchas dudas. Profe, la libertad de expresión vendría a ser la libre exposición a los argumentos o ideas o opiniones que tiene cada uno. Exactamente. Poder expresarme libremente sin Ok, que nada de lo que yo piense pueda ser cuestionado, censurado. sí. Y Libertad después, de imprenta, ya lo derecho a la vimos. información. Sí, derecho a la información es lo que les contaba recién. Esta idea de la libertad de recibir todo tipo de información. Derecho, claro, es diferente porque vos decís libertad, es como que vos, eh, es como que ya tenés esa libertad. Derecho es como que más que te está exigiendo que tenés, tenés que tener esa garantía de que vos tenés que tener ese acceso a esa información. Claro, exactamente. Es diferente. Exactamente. Y después, libertad de imprenta. Libertad de imprenta, eso ya lo vimos en el trabajo anterior, ¿no? Sí. Libre acceso a la información pública. ¿Saben qué es eso? Libre acceso a la información pública. O sea, vos tenés el derecho o la libertad, digamos que Libertad. nadie te va a decir nada a, a lo que tenés que saber sobre lo ciudadano o digamos que lo público que vendría a ser
sobre algo que es un lugar muy concurrido también, ¿no? Bueno, en ese caso serían lugares públicos. La información Claro, pública se refiere más a información que el Estado, si tiene, debe darla. O sea, hay mucha información que tiene que ver con la organización del Estado, con la- la información que manejan sus organismos públicos, que debe ser de libre acceso, no te la pueden negar. Como por ejemplo la información que el Estado tiene sobre vos. claro. ¿Sí? O Ese hasta qué sería punto tiene información el hasta Estado que, sobre cada uno. exactamente, por eso mismo, claro. Te tiene que dar la información que Y tiene sí, sobre vos, no te puede ocultar nada porque existe el libre acceso a la información pública como parte del derecho a la comunicación. La sí, libertad, que esto que decía recién está muy relacionado no con la libertad antena, sino con lo otro que es el derecho a la intimidad y a la preservación de datos personales. ¿Mm? sí, obvio. Que eso está muy vinculado con lo que pasa a través de las redes sociales, donde muchas veces se terminan difundiendo. Se filtra eh, información que no debería de filtrarse o que una persona no exactamente, debería de saber de la otra. exactamente. Porque hay cosas que no se pueden saber de los demás. Exactamente. Sobre todo no se puede saber sin el consentimiento de la persona que está siendo expuesta, ¿no? Por eso hay un derecho a la Mucho intimidad menos. claro, que debe garantizarse y a la preservación de datos personales. Esto nosotros permanentemente estamos dejando datos personales mientras navegamos en Internet y esos datos personales no deberían Sí, ser publicados. Muchas veces las empresas los venden a otras empresas y eso debería ser un delito. De sí, hecho, debería. de hecho hay ya juicios que se han ganado de personas que han visto violada su intimidad y que llevaron a juicio a quien fue el responsable y ganaron ese juicio. La propia ¿De verdad? ¿Por expresidenta qué de esas la... cosas no se publican? O sea, no se dan a conocer a todo el mundo. Se publican, ¿eh? Sí, los medios se publican. Lo que pasa es, bueno, uno tal vez no está tan atento y en los noticieros no sale, pero eh, yo que estoy más atento a esas cosas lo veo. No sé si se enteraron que la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le hace una denuncia a Google y se la gana la denuncia. No, no sabía. Porque en el buscador de Google, una de las primeras opciones que aparece cuando ponías su nombre era lo que aparecía en Wikipedia, que era una chorra, que era una ladrona. Entonces Cristina Kirchner le hace un juicio a Google y se lo ganó. Y sí. Bueno, el otro tema es la libertad de antena. La libertad de antena, ¿Y eso qué es? bueno, en realidad está muy vinculada con la libertad de expresión, pero apunta más que a las personas, a los medios. A los medios, sobre todo no, a los Ok, medios que utilizan antena para transmitir, como por ejemplo la radio y la televisión. ¿Qué significa? Que sí. ningún medio puede ser clausurado por lo que diga a través de sus antenas y el Estado nunca te puede negar un permiso para tener un medio porque los estados otorgan permisos para tener un medio por lo que vos vayas a decir en ese medio. O sea, no te puede preguntar ¿a vos querés tener una radio? Bueno, pero primero decime qué contenidos vas a transmitir por esa radio. Bueno, eso no lo puede hacer. ¿Se entiende? Por eso es libertad de antena. Es la libertad que yo a través de la antena puedo decir lo que se me cante. Nadie me puede clausurar ni nadie me puede negar. Claro, siempre sabiendo que los derechos son colectivos, ¿no? Y que un derecho se ejerce siempre y cuando el ejercicio de ese derecho no esté violando otro derecho.
Porque bien la libertad de antena podría estar violando el derecho a la intimidad y a la preservación de datos personales. Entonces, eso Sí, tiene más que ver con opiniones políticas, religiosas, de ese tipo, y no con decir cualquier cosa. ¿Sí? y sí, En eso cualquier cosa no puedo estar violando derechos de otras personas. sin su consentimiento. Claro. Después está el acceso a las nuevas tecnologías. Fíjense que acceso a las nuevas tecnologías, la gobernanza democrática y multisectorial de Internet están como todos en un mismo grupo, porque esto tiene que ver todo con la posibilidad de hacer todo lo anterior a través de Internet. Sí, ¿Sí? El tema de pedir un acceso equilibrado a las nuevas tecnologías, un acceso igualitario a las nuevas tecnologías, está asociado con esto, claro. Yo tengo el derecho a la información, pero si no tengo la tecnología necesaria para ingresar a la red, no se va a garantizar ese derecho. Entonces, uno está vinculado con el otro. sí, ¿Se entiende? O sea, sí, yo tengo que tener acceso a una computadora o un teléfono que puedan acceder a Internet y acceso a la red de Internet, ¿no? Para que se garantice mi derecho a la comunicación. Si no, mi derecho no está garantizado porque no tengo el derecho a la información, no lo puedo ejercer. Y por último, sí. lo que se llama la gobernanza democrática y multisectorial de Internet. ¿Tienen alguna vaga idea de lo que es eso? ¿Eso qué vendría a ser? Bueno, está muy La vinculado gobernanza a lo que charlábamos democrática y antes sobre, sobre el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. ¿Por qué está muy vinculado? Porque hoy Internet está centralmente manejada por Estados Unidos. ¿Por qué está manejada por Estados Unidos? Y porque las empresas que manejan más del 80% de los servicios que te brindan por Internet, que tienen que ver con el alojamiento de información, con la búsqueda de información, son empresas norteamericanas. Son empresas de Estados Unidos. Y más lejos, Google, el dispositivo que estamos utilizando ahora, que es Chrome, al menos yo estoy transmitiendo desde Chrome, es de Google. Y Google guarda toda su información en servidores físicos que se encuentran en los Estados Unidos. O sea, todo toda la programación que nos permite a nosotros acceder a los servicios que nos da Google están como en una computadora física enorme, grandota, son galpones y galpones refrigerados que se encuentran en los Estados Unidos. Y eso le da un poder enorme a Estados Unidos respecto al manejo de la información, que otros Sí, países no tienen. También la tecnología que cruza y va conectando los diferentes continentes con los que son los cables acuáticos, ¿saben? No sé si sabían que la información de Internet que circula por todo el planeta no está conectada vía satélite, está conectada a través de caños subacuáticos que van por abajo de los océanos. Y la gran mayoría de esos cables, que son como tubos, más que cables, son como tubos, donde por adentro circula la información, son de tecnología y de empresas norteamericanas. Entonces, desde hace un tiempo bastante largo, los países, incluso los otros países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, países que en otros temas son muy aliados a los Estados Unidos, vienen reclamando que haya como un gobierno democrático sobre esa tecnología y que sea multisectorial, que esté en varios sectores, que no estén solo los gobiernos, sino que también estén las empresas y que estén organizaciones no gubernamentales, formando parte del gobierno de todo lo que es la red de Internet. ¿Se entiende?
Sí, Por eso se habla de gobernanza democrática y multisectorial de Internet. Bueno, todos forman parte y se complementan cuando nos referimos a los derechos relacionados con la comunicación. O sea, cuando nosotros hablamos de sí. derecho a la comunicación, nos podemos estar refiriendo a cualquiera de estos derechos y libertades, e incluso a todos juntos, y al complemento de todos ellos. Por eso es un concepto tan amplio e importante. ¿Sí? La idea es que a partir de todo esto que yo expliqué, ustedes puedan explicar ese párrafo. ¿Mm? Bueno, valientes ambos, valiente y valienta. Les agradezco por la paciencia y por haber garantizado esta clase y que ahora la... Uy, volvió Ludmila, que se había desconectado. Y por poder garantizar que esta clase la grabara y que ahora la pueda subir a YouTube. Así que ahora la voy a estar subiendo y después cuando se termine de subir, comparto el link por el grupo de WhatsApp. ¿Mm? Con lo que Ok, vimos profe. hasta ahora, con lo que vimos hasta ahora pueden hacer tranquilamente el punto 1 y el 4. También con la lectura del texto pueden hacer el 2 y el 3, pero de todas maneras, puntualmente lo estaremos viendo la semana que viene, el 2 y el 3. ¿Mm? Ok, profe. Bueno, Camilo, María Paz, nos vemos el jueves. Va, Nos vemos, nos profe. escribimos. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.